Listo. Ok, estamos listos. Bueno, qué placer, Luis, estar contigo para esta corta entrevista. Y bueno, estamos con Luis Maturén, gerente general de Datos Group. Y bueno, Luis, la primera pregunta que yo siempre hago es que nos cuentes quién eres tú y qué has hecho, ¿no? Oye, la verdad, un gusto para mí estar aquí. Y mira, Luis Vicente, realmente siempre hemos estado en la búsqueda del comportamiento humano, la conducta humana, y siempre eso abarca un aspectos muy amplios. Por supuesto, desde nuestra área de negocios y experticia, que es la opinión pública, la investigación de mercado, pero también mucho en el entorno gerencial, nuevas tendencias y cosas que están ocurriendo, súper interesantes. Nos ha tocado un momento trascendental de un cambio en el mundo en todos los aspectos, y de eso no escapa los negocios, las industrias, la gerencia, el liderazgo. Realmente es maravilloso la oportunidad que nos ha dado la vida. Oye, me encanta que lo digas así porque tienes toda la razón. Estamos en un momento de cambios y sobre todo cambios muy dinámicos, ¿no? Sí. Más allá de todo lo que tiene que ver con la pandemia, que quizás podemos comentar cómo ha afectado el tema que vamos a conversar, la pandemia, sino que estamos viendo como que una evolución radical, más allá de que ya desde los años 20, 30 y 40, todas aquellas cambios en tecnología hicieron que la población del mundo creciera. Hoy somos más de 8.000 millones de habitantes en el planeta. Vemos todos los temas de digitales y de cambios tecnológicos, pero también vemos los temas geopolíticos que preocupan al mundo. Es decir, una evolución muy compleja. ¿Qué dirías tú de hacia dónde está encaminado el planeta en este momento? Mira, yo soy optimista en hacia dónde vamos encaminados. Muchas personas me critican, me dicen, oye, pero es que la situación está muy mala. Claro, siempre la vemos como en el momento y no vemos el proceso evolutivo que estamos viviendo. Y si vemos hacia atrás, 5, 6, 7 décadas, oye, yo creo que estamos en una situación mucho más justa, preocupados más por razones de igualdad, que es uno de los temas que vamos a conversar, pero vamos a ver que no es igualdad exactamente el tema. Pero, ¿qué nos está pasando, Luis Vicente? El mundo ha logrado lo que somos hoy día gracias a una capacidad que tiene el ser humano, a diferencia de los animales, que pensamos que es su intelecto, pero se está hablando ahora que es su capacidad de transmitir su conocimiento de una forma desinteresada. Es decir, tú creas algo hoy que beneficia a las generaciones futuras y lo haces con gusto porque eso es lo que te da sentido de vida. Es decir, querer ser útil y apoyar a los demás. Eso es una parte. Ok, pero ese gran beneficio que hemos tenido va a tener un punto de inflexión importante en estas generaciones, Luis Vicente, porque ese progreso que hemos visto, gracias a esa condición humana, se debe a que un porcentaje muy pequeño de la población se ha podido dedicar a procesos creativos, a hacer las cosas de una forma diferente, documentarlo y enseñarlo. Pero probablemente el 99% de la población se hace dedicado a procesos repetitivos, transaccionales, igual el día a día, sin crear cosas nuevas. Y te estoy hablando no solamente del arte, sino de las ciencias, de las metodologías, de procesos diferentes. Es muy pequeño el porcentaje de personas que realmente han invertido sus vidas en esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la tecnología? Que sé que ahorita hay una corriente de tenerle como miedo a la tecnología. Estoy de acuerdo que hay que estar atento, pero la tecnología, el miedo que tenemos, quizás va a ser una bendición porque creemos que la tecnología va a reemplazar los trabajos de las personas. Y es cierto, va a reemplazar los trabajos de las personas, pero ¿qué trabajos? Aquellos trabajos repetitivos, rutinarios, fastidiosos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues sencillamente que vamos a tener que diferenciarnos, no por la capacidad que tenían nuestros trabajadores de hacer ese trabajo repetitivo, sino de ponerlos a hacer cosas diferentes, creativas. Ya va a ser diferenciarse por la creatividad de la gente que trabaja dentro de las organizaciones. Y ahí es donde viene el gran cambio. Imagínate, Luis Vicente, que pasemos de, supongamos un 1%, porque creo que menos del 1% tiene un proceso creativo, que pasemos al 5%.
al 10, al 15% de las personas dedicándose a pensar cómo puedo hacer las cosas diferentes. Esto va a ser maravilloso, Luis Un Vicente. cambio Esto va a total. ser un mundo donde si hemos visto avances en poco tiempo, esto se va a multiplicar. Bueno, yo creo que cuando tú dices dedicándose a pensar en cosas diferentes, bueno, ojalá que sea un pequeño porcentaje que se dedique a pensar de verdad, en las cosas que tenemos que hacer. Luis, como te decía, la revista Visionarias tiene ya casi 2 años y nos enfocamos en la mujer emprendedora, la mujer líder, la mujer creativa, precisamente. Tú que has estudiado, como nos dijiste al principio, el comportamiento humano, ¿cómo has visto la evolución de la mujer en términos de no solamente la contribución a la sociedad, sino en términos de ser aceptada en los distintos áreas y espacios de sociedades quizás tan complejas que tenemos en este momento? Sí, hemos ido evolucionando, todavía nos falta mucho, pero lo interesante, Luis Vicente, es que hasta ahora lo hemos logrado, esos logros lo hemos alcanzado gracias como a cierta presión. Ahorita sí ya hay una presión social porque incorporar a la mujer en roles que antes no le correspondían, no la teníamos, digamos, no les permitíamos por malamente hacer esto. Ok, pero lo importante, Luis Vicente, que va a llegar un momento en que no va a hacer falta presión, sino va a haber la necesidad de tener a una gran cantidad de mujeres dentro de la organización y tiene que ver con la creatividad, Luis Vicente. Porque lo que logra la creatividad, lo que crea un entorno, digamos, creativo dentro de una organización es la diversidad. Y sin duda la diversidad de género. Yo te puedo garantizar que si tú colocas a 10 hombres en una junta directiva, las decisiones van a ser muy similares, porque todos más o menos piensan igual. En la medida en que tú tienes la mitad de hombres y la mitad de mujeres, sencillamente son puntos de vista diferentes. Pero fíjate qué interesante, porque siempre hemos querido abrazar la igualdad. Yo quiero más bien que creo que tenemos que resaltar la diferencia. Sí, En la medida en que reconozcamos que hombres y mujeres no son iguales, no queriendo decir que no deben tener igualdad de derechos y de condiciones, sino resaltar de que son diferentes y ahí es donde se potencia la creatividad de una organización. Cuando tienes personas que tienen diferentes puntos de vista que sencillamente tienen que ser respetados. Eso le abre la mente a todos. Le abre la mente a los hombres y le abre la mente a las mujeres, porque las mujeres van a entender un punto de vista de un hombre y el hombre va a entender el punto de vista de una mujer y eso abre la mente y crea entornos mucho más creativos porque tienes que aceptar y tienes que reconocer las diferencias. Y sencillamente, wow, las cosas que se pueden hacer en esos entornos son mucho más creativas que lo que se puede hacer que si son puros hombres y ojo, también puras mujeres ocurre lo mismo. ya, totalmente de acuerdo. Fíjate que hoy están hablando de que las 7 principales economistas del mundo son 5 mujeres, todas extraordinarias, y que las 7 economías mundiales que mejor enfrentaron, o los 7 gobiernos que mejor enfrentaron el tema de la pandemia, estaban liderados por mujeres, quien sea su primer ministro, su presidente. ¿Qué características puede tener la mujer en ese proceso tan importante de toma de decisiones? Sí, ¿qué tiene importante una mujer versus un hombre? Ella tiene una consideración del otro importante. Las mujeres tienen una relación afectiva y de reconocimiento de los demás más importante que el hombre. El hombre tiende a ser más él, más ego, más egoísmo, y la mujer tiene una relación más, quizás por su característica de ser madre, de comprender, de empatía y de reconocer. Y escuchar y tener empatía es un aspecto medular en todos estos progresos que estamos viendo, porque no solamente el competir con mi ego, con el demostrar que yo soy el macho alfa, yo soy el que tengo el poder y nunca me puedo equivocar, es diferente a una visión de una mujer que dice, mira, yo puedo escuchar, yo puedo oír otros puntos de vista. ¿Y qué es lo que ocurre, Luis Vicente? Que probablemente y tristemente esas mujeres estuvieron rodeadas de hombres.
¿Y qué es lo que ocurre? Es lo que te digo. Entonces esa mejor llegó a ese puesto primero con muchas dificultades porque no le fue fácil y adicionalmente tuvo que entender el punto de vista del otro género. Y eso le abrió la mente. Y eso le permitió pensar en cosas que los otros no tenían la capacidad de pensar, porque habían estado tanto rodeados de su mismo género que no les permitió abrirse la mente como ella, que sí, que probablemente en ese camino, a ese ascenso, digamos, de liderazgo, probablemente estuvo muchas veces en una combinación desigual de más hombres que mujeres, porque lamentablemente todavía tenemos esa situación. Y ahí las mujeres tienen una ventaja, porque entonces tienen más oportunidad de estar en entornos donde tienen que aprender a ver la visión de los demás, de Sí. puntos de vista diferentes. Creo que tú y yo hemos conversado sobre estas estadísticas que hablan que las empresas que tienen mujeres líderes o que tienen mujeres y un número importante en sus juntas directivas obtienen mejores resultados. ¿Por qué crees tú que eso ocurre? Quizás obviamente trabajando sobre lo mismo que nos ha contado, pero ¿qué factor diferencial puede traer la presencia femenina en una dirección de empresas, por ejemplo? Es lo que te digo, que más que decir es que tenemos que buscar la igualdad, no, tenemos que resaltar la diferencia. Porque en la medida en que haya diferencias en la hora de que se van a tomar decisiones y esas diferencias sean respetadas, eso hace que ese equipo tenga una capacidad de ver cosas que los otros no tienen capacidad de ver. Si tú colocas a 7 hombres a una junta directiva, se les va a ocurrir inventar el béisbol. ¿Por qué? Porque son de deporte, sus temas siempre son los mismos, no van a ocurrirse ninguna promoción distinta a esa. Pero oye, yo pones otras personas y tienen otro punto de vista, sencillamente están viendo las cosas en formas diferentes. Entonces, en mi opinión, creo que es eso, que más que buscar la igualdad, tenemos que resaltar la diferencia. Sí, tú en las investigaciones que ustedes hacen, los estudios que ustedes hacen, hablan mucho de la reputación de las empresas, Sí. en el top of mind de la gente, en temas de responsabilidad social empresarial. ¿Qué diferencias obtienes tú cuando, o qué temas especiales e importantes obtienen ustedes cuando hacen esos estudios, por ejemplo? Sí, fíjate, nos damos cuenta que muchas veces el líder tiene una influencia importante en la reputación de la organización. Ese liderazgo. Lo importante es que no hay una diferencia del género del líder. Cuando vemos el género del líder, las personas no están teniendo ese sesgo que tú digas, ah, bueno, es que hay más empresas con buena reputación gracias a su liderazgo, sean hombres o mujeres. Realmente no hay ninguna diferencia. Pero hay otros elementos importantes y es que la cultura organizacional empieza a ser también un aspecto importante. La relación con los proveedores, la relación con los clientes, por supuesto, la responsabilidad social, la acción social, la parte del medio ambiente y el propósito de la organización, que es un poco como comenzamos, que no es otra cosa que ser útil a la sociedad, ser útil a los demás, que se ha estudiado recientemente que esa realmente es nuestra ventaja competitiva, a diferencia de otras especies. Siempre hemos dicho, es que el ser humano es más inteligente, es más racional, y la verdad es que no somos tan racionales. Sí somos, tenemos una capacidad de analizar muy superior, pero no la usamos con frecuencia, eso es lo que se ha descubierto, que la usamos muy pocas veces, naturalmente somos irracionales, pero la gran ventaja competitiva que sí tenemos es esa capacidad de trascender lo que hacemos con la intención de dejárselo a los demás, sin egoísmos, sin intereses, sino sencillamente por querer dejar un legado. Eso las mujeres lo tienen de una forma Mm. muy importante, por ese rol de madre, de pensar en alguien diferente a ellas, en una dimensión mucho más elevada que el hombre. Sí. Ujú. Fíjate qué interesante. Si tú le preguntas a las mujeres líderes con quien tú has conversado versus si haces la misma pregunta a los hombres, cuando hablas del futuro y de las posibilidades del futuro,
¿Cómo ven cada grupo ese futuro? ¿Cómo se lo imagina? ¿Qué diferencias pueden haber? Mira, ahí realmente creo que no necesariamente el género es la diferencia, porque es mucho de cuál ha sido tu bagaje, cuál es tu forma de pensar, tu estilo. Y realmente yo he visto tanto en ambos géneros diferentes formas, personas optimistas, pesimistas, analíticos, arriesgados. Creo que va en algo diferente al género y eso es lo que te da como conclusión que a nivel de liderazgo, no importa realmente, cualquiera está en la capacidad, digamos, con la actitud y las herramientas necesarias, cualquiera está en capacidad de liderar. Esto no es una cuestión de género, eso es lo que te quiero decir. Esto es una Mm, cuestión de que cualquier género puede desempeñarse bien en cualquier papel. Pero lo importante es que cuando ya hablamos de grupos, cuando hay esta diversidad, oye, se potencia de una forma importante la organización y las decisiones. Entonces, un líder es importante que se sepa rodear de estas diferencias y sí, no busque personas que piensen igual a él, porque entonces las ideas que van a salir son las ideas que se le hubiesen ocurrido a él. claro. Pero fíjate que quizás lo que ha ocurrido es que hay resistencia a la presencia femenina. ¿Cómo se cambia eso? ¿Qué puede hacer una empresa o qué podemos hacer desde la sociedad para cambiar eso y apoyar mucho más el crecimiento de mujeres líderes? Primero, reconocer que tienen igual de éxito que los hombres y eso gracias a Dios lo estamos viendo por los casos que tú tienes. Pero importante, Luis Vicente, que más que pensar que esto tiene que ser algo impuesto, eso tiene que ser más bien que las organizaciones lo busquen. Y todo este movimiento que estamos viendo de tecnología, que va a requerir que las empresas necesiten la creatividad de sus trabajadores, eso va a cambiar todo. Porque ahora tú pones a cualquier persona a hacer un trabajo y tú no necesitas su creatividad, prácticamente es una máquina, pero que piensa un poco más. Pero ahora las máquinas y la inteligencia van a reemplazar ese tipo de trabajos y yo no voy a necesitar de esa persona que haga una y otra vez lo mismo. No, necesito que sea creativo. Y las empresas van a descubrir que en la medida en que logres esta mezcla lo más balanceada posible entre hombres y mujeres, sin hacer distinciones, pero buscando la diversidad para lograr la creatividad, las mismas empresas lo van a buscar. Allí va a Mm. ser el éxito. Cuando no es impuesto, sino que la organización busque el balance. Y ese balance, pues como tú dices, hay que empujarlo desde adentro, hay que motivarlo desde afuera, hay que Claro. hacer una serie de cambios que quizás a veces hay que inclusive animar a las mujeres, animar a las juntas, animar a las empresas, porque a veces como que uno siente como que hay también ese desánimo, más allá de que quizás algunas organizaciones en las cuales hemos podido trabajar o estamos trabajando, fomentamos precisamente eso, ¿no? Pero bueno, sabemos que no es fácil, sabemos que hay No, siempre retos por delante. ¿Qué se le puede decir a una niña que está empezando a estudiar, a una joven que está entrando en la universidad, acerca de cómo planificar ese futuro o cómo crear ese futuro sin límites? ¿Qué dirías tú? realmente que no vea la diferencia, que no vea que hay diferencias. Es decir, ella no puede etiquetarse y por ser niña decir que hay cosas que no puede hacer o no debe hacer, porque realmente esos límites se están borrando. Lo interesante es que eso cada vez se está viendo más. No veo yo a alguien que le diga, oye, tú porque eres niña no puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro. Lo importante es que si alguna vez lo escuchan, traten de que no se lo crean ni lo graben porque realmente todos estamos en capacidad de hacer o cumplir con esos sueños y esas metas. Es solo cuestión de disciplina, de trabajo y en eso las mujeres también tienen mucho que aportar porque sí me he dado cuenta que cuando ves mujeres y hombres tienden a ser más disciplinadas y más constantes, inclusive más persistentes las mujeres que los hombres. Es una opinión exploratoria, no es que te digo, yo he hecho una investigación cuantitativa para ver, hombre, pero es lo que yo he visto en la práctica, es decir, las mujeres son responsables, constantes, no es que los hombres no lo sean, pero tiendo a pensar que me he encontrado más con mujeres con esa condición que los hombres.
Tú estás entre España y Venezuela, Sí. tú has conocido empresas, empresarios, grupos, gremios. Yo viendo las pequeñas diferencias que puede haber entre los dos países, hay unas mujeres extraordinarias, profesoras, rectoras de universidades, yo diría, en los dos países. Quizás la diferencia está en cómo se han promovido, lo que han hecho. Yo veo que hay una grandísima cantidad de autoras allá en España, a diferencia quizás de otros países en América Latina. ¿Qué dirías tú a una mujer que puede estar en cualquier país, en Bolivia, en Panamá, en Venezuela? ¿Qué puede aprender? ¿Dónde puede investigar? ¿O qué debería buscar o leer para comenzar a motivarse y ser, o en pocas palabras, alcanzar ese potencial? Sí. Realmente, más que buscar en la geografía, tienen que buscar dentro, es decir, más que buscar fuera de ella, tienen que buscar dentro de ella. Porque quizás si lees mucho, Luis Vicente, vas a tratar de apoyarte lo que otros hagan por ti. Entonces vas a esperar que una ley obligue a que el 50% de la junta directiva sea mujeres. Mientras sea impuesto, siempre buscarán la vuelta para que estos sean puestos de jarrón o puestos porque me lo impusieron. Y lo mismo puede ocurrir con la mujer. Si la mujer empieza a leer, es que tienen que ayudarnos, tienen que imponer leyes que de la igualdad. Mira, lo importante es pensar es que no hace falta la ley, no hace falta la ley. Yo lo tengo que lograr por mí, no Sí, porque me lo van a dar. Y se ha demostrado, es decir, si tú me dijeras, es que no hay ninguna mujer CEO en el mundo, sí las hay. Que no hay científicas, sí las hay. Que no hay rectoras de universidades, sí las hay. Entonces, ¿por qué tú no? Pero la respuesta no está afuera, la sí, respuesta está dentro de ti. Entonces, más que invitar a las personas a decir, oye, trata de buscar información, no, no, trata de buscar que tú debes tener. Trata de convencerte de que no hay diferencias, de que no hay límites. Y si hay diferencias, más bien, qué bueno, porque ahí es donde va realmente a requerirse esa diversidad, esa diferencia para poder tener entornos más creativos. Entonces, qué bueno que soy diferente, pero no por eso es que no tengo capacidad de ocupar los mismos cargos ni las mismas responsabilidades, porque cada quien tiene sus ventajas. Y si tampoco carnicería de que entonces vamos a hablar mal del otro género. Entonces es que los hombres, no, no, porque entonces caemos en lo mismo. No, no. Hay que respetar esta diferencia y abrazarlas para tener unos entornos creativos que son fundamentales para el futuro del éxito de las organizaciones. Cuando tú tomes conciencia de esto y dentro de ti mismo te convenzas de que esta es la salida y que esto es lo que tienes que hacer, no tienes que buscar afuera, sino seguir siendo la persona disciplinada, constante y trabajadora, que es como se logran los éxitos, no porque te los den, te los tienes que ganar. sí. Y en ese proceso, un proceso de aprendizaje, de crecimiento, donde, como tú acabas de decir, pues fomentar que seamos iguales, pero entendiendo las diferencias y quizás promoviendo esas diferencias. Yo creo que es bien interesante, es un reto hacerlo, sobre todo para ciertas sociedades, pero de alguna manera pues nos obliga a pensar y a ir descubriendo nuevas Es así. alternativas, nuevas posibilidades. Cuando vemos un mundo tan cambiante, con tantos desafíos por delante, ¿qué recomendaciones le puedes dar tú a una joven saliendo de la universidad o una ejecutiva profesional que está comenzando su carrera? ¿Cuáles serían tus recomendaciones ya para ir cerrando la entrevista? Que no se pongan límites, que que es importante la forma como piensa. La forma como pensamos es fundamental, no solamente para tu futuro, sino inclusive para tu salud. Entonces hay que tener cuidado en esa conversación que tenemos en nuestras mentes, que muchas veces te puede colocar anclas, grilletes, pesos. Yo no estaría pensando tanto en, oye, como te digo, es que yo, el mundo no me lo va a hacer fácil, es que para los hombres va a ser más sencillo, es que cuando te pongas esas barreras, porque tampoco para los hombres es fácil, no es que un hombre quiere ser CEO y llega a CEO, o un hombre quiere ser un rector de universidad, también tiene obstáculos, lo que no tiene es obstáculos en su mente. Es decir, él no está pensando que algo diferente de su esfuerzo
va a obstaculizarle el camino y en ocasiones sí ocurre, pero ocurren igual para ambos. Lo importante es la actitud mental. Si tú te quitas esas barreras, te quitas esos lastres, ese peso, vas a volar más ligero. Así es, totalmente de acuerdo. Porque bueno, tenemos que pensar no solamente en ese potencial, sino ir trabajando en ellos, ¿no? En, en, en tantas cosas. Tú que has leído tanto, tú que has dado conferencias maravillosas, eh, y esto ya es una pregunta que aplica tanto a hombres como para mujeres. ¿Cómo se Sí. inspiran los líderes? Fíjate, los líderes tienen algo que Carol Dweck, que tú has escuchado, leído el libro de Mindset de Carol Dweck. Ella analizó en profundidad lo que es el éxito y lo sintetizó de una forma tan sencilla que a veces las cosas sencillas son las más valiosas, porque son como la esencia. Ella cuando estudia el éxito se da cuenta que hay dos como formas de pensar. La forma de pensar fija, el fixed mindset, y una forma de pensar de crecimiento, el growth mindset, y no hace diferencias de género. Ella no dice, ay, es que los hombres o las mujeres tienen, no, 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 y esta es una mujer científica. ¿Y qué te dice? Aquella persona que se cree talentosa, que se cree que tiene como un don especial, en ocasiones tiene un lastre. ¿Por qué? Porque está tratando todo el tiempo de confirmar que es especial, de demostrar que es especial. Entonces, odia el fracaso. Ve el fracaso como una demostración de que no es tan talentoso. Entonces, evita los desafíos, evita los cambios. Imagínate un entorno donde hace falta tanta creatividad, pues Sí. sencillamente no avanza mucho, da resultados pronto, pero al corto tiempo abandona. Pero por otro lado, hay otro estilo, otra forma de pensar, que es la forma de pensar que dice, mira, yo puedo tener talento, pero me falta todavía. Es decir, yo creo que puedo ser más talentoso. El de la mentalidad fija dice, esto es lo que tengo, a mí me dieron este don y gracias a Dios, pero no voy a aumentarlo. El otro dice, mira, yo creo que puedo mejorar. ¿Y qué pasa? Se atreve, porque cada fracaso lo ve como una oportunidad de crecer, como una oportunidad de aprender y sencillamente se da el permiso de equivocarse. ¿Y por qué quiero cerrar e insistir otra vez con lo de la creatividad? Los entornos laborales muchas veces matan la creatividad porque castigamos el error. El que se equivoca lo regañamos o lo castigamos. ¿Y qué pasa? Entonces todo el mundo está tratando de ocultar sus errores y nadie está tratando de aprender de sus errores. En cambio, una persona que está buscando aprender del error no lo oculta, porque más bien está viendo, oye, ¿qué puedo hacer diferente en el futuro? Carol Dweck ha demostrado científicamente que esta forma de pensar, de buscar nuevas oportunidades y cuando me equivoque, sencillamente lo voy a ver como una oportunidad de aprendizaje, a la larga dan mejores resultados. La mentalidad fija al corto plazo es más efectiva, pero en el mediano y largo plazo la mentalidad de crecimiento se ha demostrado que es mucho más exitosa. Totalmente, esa famosa frase que dice que el cerebro es como un músculo, una vez que se expande no tiene regreso, no va a regresar a Sí, su posición original. Bueno, tenemos que expandir, tenemos que crecer, tenemos que leer, tenemos que investigar, pero como tú bien sí. dijiste, tenemos que pensar para definir cómo somos y quiénes somos y tenemos que ser, bueno, mientras más creativos y más generadores de buenas ideas y de cambios, pues de verdad que podremos hacer muchas cosas, podremos hacer muchos cambios, podremos ser parte, volviendo a retomar lo que dijiste al inicio, estamos en una época que ha sido muy interesante, retadora, con desafíos, pero muy interesante, donde hemos visto tanta cantidad de cosas que han evolucionado y que están evolucionando también para bien. Bueno, hay que seguir trabajando en eso, de verdad que Muchísimas sí. gracias, Luis Vicente. Es Bueno, cierto, nos sí. ha tocado vivir un momento fabuloso y hay que disfrutarlo y aprender de él. Y ser parte, contribuir. Creo que tú y yo estamos de acuerdo en eso, hay que contribuir para que sea un mundo mejor en ese sentido. Ser útil, así es. Bueno, Luis, qué placer haber conversado contigo. Gracias por tu tiempo y bueno, Justo. seguimos avanzando en esta bella cruzada. Claro que sí. Claro que sí, Luis Vicente. Gracias por la oportunidad y gracias. Seguimos hablando. Un abrazo enorme. Un placer, un placer.